Rusia, que heredó las armas nucleares de la Unión Soviética, tiene el mayor almacén de ojivas nucleares del mundo. Y por eso gran parte de esas ojivas están obsoletas actualmente. Y con las luchas económicas de la Federación Rusa, ¿cómo mantuvieron un arsenal tan masivo? Ahora con la situación de conflicto actual es aún peor. Y el presidente Vladimir Putin recientemente dijo que Rusia estaba lista para una guerra nuclear con Occidente. ¿Son las amenazas nucleares de Rusia un farol o hay más detrás de la historia de su arsenal? El arsenal nuclear de Rusia podría estar yendo a la extinción. Aunque a Putin le gusta hacer amenazas nucleares al oeste, las capacidades reales de Rusia están disminuyendo. Mientras tanto, la innovación de Rusia se ha estancado, en contraste con el rápido progreso de Estados Unidos con su cúpula dorada. Todo esto plantea la pregunta de cuán peligrosas son realmente las armas nucleares de Putin para el resto del mundo, y cómo se ve el futuro del arsenal de Rusia. Para comprender el arsenal nuclear ruso, debemos retroceder a la era soviética, pues de ahí provienen la mayoría de sus ojivas actuales. Los soviéticos probaron su primer dispositivo nuclear, el RDS-1 en 1949. Fueron los primeros en hacerlo después de que los Estados Unidos bombardearon Hiroshima y Nagasaki en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, sorprendiendo al mundo e iniciando la Guerra Fría. Durante las décadas siguientes, hubo una carrera armamentista nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambos expandieron su arsenal e hicieron ojivas cada vez más poderosas, combinadas con mejores misiles balísticos, submarinos y bombarderos para entregarlas. La idea básica era la destrucción mutua asegurada. Como cada bando podía destruir al otro por completo, no había razón para ir a la guerra y ambos estarían a salvo. Se estima que en 1986, en su apogeo, los soviéticos poseían un arsenal de aproximadamente 45.000 ojivas nucleares, más que suficiente para bombardear a los Estados Unidos y Europa Occidental hasta el olvido. Estados Unidos también tenía miles de ojivas, suficientes para diezmar todos los centros de población en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en la década de 1970, ambos se dieron cuenta de que la carrera armamentista nuclear no era la forma más productiva de gastar su dinero y podría salir mal fácilmente. En las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas de 1972, ambos lados acordaron dejar de fabricar más misiles interceptores, haciendo innecesario seguir produciendo más ojivas nucleares. En 1987, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acordaron desmantelar miles de misiles de alcance intermedio. Y poco antes del colapso de la Unión Soviética, se firmó el innovador Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, 1 en 1991, que redujo drásticamente la cantidad de ojivas nucleares desplegadas a 6.000. Entonces, cuando se creó la Federación Rusa, su arsenal nuclear ya era mucho más pequeño y disminuía velozmente. La situación se aceleró por el caos reinante en ese instante. Antes de continuar, si piensas que estas historias sobre seguridad global y realidades ocultas deben llegar a más gente, pulsa me gusta y suscríbete. Tu apoyo garantiza que las percepciones importantes no se pierdan en el ruido. El arsenal soviético estaba distribuido en 4 países: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán. Rusia quería ser la única en la región con un arsenal nuclear restante, pero esto requería mucha negociación con los países vecinos para la devolución o el desmantelamiento de sus armas nucleares. Ucrania poseía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo en ese momento, lo que le otorgaba una gran ventaja estratégica, aunque no tenía los códigos de lanzamiento que estaban en Moscú. Pero Ucrania fue presionada por Rusia, los Estados Unidos y Europa para entregar estas armas nucleares a cambio de garantías de seguridad. Ucrania lamenta profundamente que esas garantías de seguridad no fueran legalmente vinculantes. Ahora, Rusia amenaza a Ucrania con armas nucleares mientras invade su territorio. Volviendo a los 90, aunque Rusia heredó todo el arsenal nuclear soviético, nunca pudo manejarlo. Un arsenal nuclear es increíblemente extenso, y en los años 90, Rusia sufrió graves problemas económicos. Esto implicaba que no podía conservar y modernizar todas sus ojivas nucleares y misiles balísticos. Afortunadamente para Rusia, Estados Unidos acordó seguir reduciendo su arsenal nuclear, aliviando parte de la presión. Con el Tratado de Reducción de Ofensivas Estratégicas de 2003 firmado por George W. Bush y Vladimir Putin, ambos países acordaron limitar aún más su arsenal nuclear. Para 2012, cada uno tendría entre 1.700 y 2.000 ojivas desplegadas operativamente. En 2011 se firmó el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas para reemplazar principalmente el Tratado de Reducción de Ofensivas Estratégicas que estaba por expirar. El número de ojivas desplegadas operativamente se redujo en otro 10% a 1.550 y se estableció un régimen de inspecciones sofisticado para asegurar que ambas partes cumplieran con las reglas.
Además, el número de misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos submarinos y bombarderos pesados desplegados se redujo a solo 700. Parecía que el riesgo de guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos desaparecía lenta pero seguramente. Washington cambió su enfoque a otras amenazas como Corea del Norte e Irán, y en los últimos años, también la creciente amenaza de China. Pero durante la última década, todo cambió. Con la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022, se revivió la intensa rivalidad entre el este y el oeste de la Guerra Fría. Los aspectos nucleares de esta rivalidad también recibieron nueva atención, principalmente por las amenazas nucleares del presidente Putin. Putin comenzó a enfadarse en 2007, incluso antes de la firma del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Las principales razones fueron las nuevas instalaciones antimisiles de Estados Unidos en Europa, supuestamente para contrarrestar las amenazas de misiles de Irán. Pero en teoría, también podrían usarse para derribar los misiles balísticos intercontinental rusos, lo que según Putin era el verdadero propósito de Estados Unidos. Podría dañar la disuasión nuclear de Rusia y su capacidad de destrucción mutua asegurada. Rusia amenazó con una nueva guerra fría y con atacar a Polonia por albergar una instalación de defensa de misiles. Rusia no cumplió con esto cuando Polonia finalmente obtuvo la instalación años después. Pero la amenaza nuclear de Putin a Ucrania por potencialmente albergar una de estas instalaciones antimisiles sí funcionó, y Ucrania decidió abandonar estos planes. Años después, cuando Rusia anexó Crimea, Putin volvió a amenazar a Ucrania con un ataque nuclear si intentaba recuperar la península. El presidente ruso luego extendería sus amenazas a la alianza de la OTAN. En 2018, advirtió que no se debe subestimar la amenaza de una guerra nuclear. En 2019, le dijo a Estados Unidos que estaba listo para otra crisis al estilo de la de los misiles cubanos, si la querían. Días después, la televisión estatal rusa transmitió posibles objetivos de ataques nucleares en Estados Unidos. Con la invasión de Ucrania en 2022 solo empeoró. Unos días después del inicio de la guerra, Rusia puso su disuasivo nuclear en alerta. Rusia se retiró del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, pero sigue cumpliendo con las restricciones nucleares del mismo. Mientras tanto, Putin ha estado divagando sobre sus amenazas nucleares al punto que sus declaraciones ya no sorprenden. Cuando alguien sigue amenazando sin actuar, sus amenazas pierden credibilidad, especialmente con las nucleares, ya que un intercambio nuclear resulta en destrucción mutua asegurada. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no solo las palabras de Putin son vacías? La capacidad nuclear real de Rusia en 2025 podría ser menos letal de lo que las cifras sugerirían. Primero, echemos un vistazo a estas cifras. Las estimaciones varían, pero según la Federación de Científicos Americanos, Rusia tiene un estimado de 5.459 ojivas nucleares, de las cuales 1.718 están desplegadas y listas para ser utilizadas. Eso es más que los Estados Unidos, que tiene un estimado de 5.177 ojivas nucleares y 1.670 desplegadas. En un intercambio nuclear hipotético, eso significaría que todas las ciudades principales de ambos países serían aniquiladas y que miles de millones de personas morirían debido al invierno nuclear resultante. Sí, eso es material para pesadillas, pero eso supone que Rusia realmente es capaz de lanzar todas sus 1.718 ojivas nucleares. No se sabe con certeza. Primero, las armas nucleares requieren mucho mantenimiento. Es necesario inspeccionar, probar y reemplazar los componentes de las ojivas cuando se hayan degradado. Mientras tanto, un material crítico llamado tritio, que se utiliza para hacer bombas de fisión más potentes, tiene una vida media de solo 12 años, por lo que necesita ser reemplazado cada pocos años para mantener la bomba funcionando de manera efectiva. Además, se debe mantener la capacidad de lanzamiento, que incluye misil balístico intercontinental, submarinos nucleares y bombarderos pesados. Necesitan ser probados, renovados y modernizados continuamente y reemplazados en un par de décadas. Tan importantes como estos son los centros de comando y control y las capacidades de alerta temprana. Deben estar actualizados y ser seguros para resistir ciberataques. Solo para darte una idea de cuán expansivo se vuelve todo esto, en los Estados Unidos se espera que el costo de las fuerzas nucleares sea de $946.000 millones en el periodo de 2025 a 2034 o alrededor de $100.000 millones al año. Durante una década incluye $228.000 millones en submarinos de misiles balísticos, $140.000 millones en misil balístico intercontinental, $193.000 millones para apoyar el arsenal nuclear y $154.000 millones en sistemas de comando, control y alerta temprana. Se come una gran parte del presupuesto total de defensa de $850.000 millones en 2025.
No solo es Estados Unidos el que está gastando mucho dinero en esto. En el Reino Unido, que solo tiene 120 ojivas desplegadas de un arsenal de 225, están gastando 6.5 mil millones de libras o casi 9 mil millones de dólares al año en su capacidad nuclear, también una gran parte de su presupuesto total de defensa. Para controlar los costos, también deben subcontratar a Estados Unidos partes de su mantenimiento, diseño y pruebas. En Francia es un poco más barato, pero aún gastan más de 6 mil millones anuales para mantener 290 ojivas desplegadas. En China, se estima que gastan 12.5 mil millones al año para mantener su arsenal de 600 ojivas. Según la Federación de Científicos Americanos, Corea del Norte solo tiene alrededor de 24 armas nucleares listas para ser utilizadas. Esto demuestra un punto. Las armas nucleares son increíblemente caras. Pero en Rusia solo gastan cerca de 8 mil millones de dólares en armas nucleares. Menos que los Estados Unidos, menos que China y aproximadamente lo mismo que el Reino Unido. Rusia supuestamente tiene 1.718 ojivas nucleares, desplegadas además de submarinos con armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales, en una cantidad similar a los de Estados Unidos. Entonces, ¿el arsenal ruso es simplemente mucho más barato de mantener? ¿O están recortando gastos y no están realizando el mantenimiento que deberían estar haciendo? Aunque los salarios y el costo de mantenimiento de las instalaciones son más bajos en Rusia que en Estados Unidos, no son mucho más bajos, y definitivamente no menores que en China, que está gastando más. Esto sugiere que Rusia podría ser menos poderosa de lo que aparenta. Rusia posee armas nucleares y capacidades de lanzamiento en teoría, pero es probable que no esté llevando a cabo el mantenimiento y modernización requeridos en todas ellas. Rusia puede parecer fuerte en papel, pero quizás no tanto en la realidad. No necesitamos ir lejos para hallar ejemplos de esto. Justo al inicio de la invasión de Ucrania, Rusia debería haber podido tomar Kiev en cuestión de días, al menos en papel. La enorme cantidad de tropas, equipo pesado y poder aéreo debería haber abrumado a las fuerzas mucho menores de Ucrania. Pero en realidad, Rusia fracasó debido a una logística, mantenimiento y entrenamiento increíblemente pobres. Una razón fue la tergiversación de la información. Los oficiales informaron a sus superiores que sus unidades estaban preparadas y que su equipo estaba en buen estado, cuando en realidad eso no era cierto en absoluto. La corrupción y el soborno eran comunes en el ejército ruso, en parte debido a los bajos salarios. Estos problemas también podrían estar sucediendo con el arsenal nuclear. El personal militar puede decir que realizan mantenimiento sin hacerlo realmente. Al igual que con las capacidades convencionales, esto puede llevar al ejército ruso a afirmar tener capacidades nucleares mucho más fuertes de las que realmente tiene. De cierta manera, es más fácil hacer esto con armas nucleares, porque todos esperan y creen que nunca se van a utilizar. Mientras mantengas las apariencias, todo bien. Además, Rusia nunca probó una guerra nuclear. Rusia, después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, prueba con menos frecuencia sus misil balístico intercontinental, submarinos nucleares y bombarderos pesados en comparación con Estados Unidos. Esto implica una menor responsabilidad y preparación. En resumen, Rusia podría tener menos de las 1.718 armas nucleares desplegadas capaces de bombardear a Estados Unidos y Europa. Los números reales son pura especulación y realmente no puedes saberlo. En realidad, no importa mucho, porque incluso si Rusia lanza 1.000, sigue siendo devastador. Debido a que Estados Unidos puede aniquilar por completo a Rusia, nunca sabremos cuán fuerte es realmente este país. Sin embargo, es fascinante observar el futuro de las capacidades nucleares rusas. Eso es porque cosas como el envejecimiento y la falta de inversión se acumulan, hasta el punto en que Rusia podría ser mucho menos aterradora en unas pocas décadas de lo que es en este momento. En algunos escenarios, la amenaza nuclear rusa podría desaparecer por completo. Verás, no solo es necesario el mantenimiento, sino también la innovación para mantener un disuasivo nuclear creíble. Necesitas tener misil balístico intercontinental submarinos, bombarderos, defensas de misiles y sistemas de detección actualizados para ser peligroso. Claramente, Rusia no tiene el dinero ni los recursos para todo eso, y esto no es mera especulación. En 2013, Rusia comenzó a trabajar en el enorme misil balístico intercontinental Sarmat para reemplazar una versión soviética obsoleta llamada misil balístico intercontinental Voivoda, que se fabricó en Ucrania en la década de 1970. Se suponía que el misil Sarmata sería un arma invencible, mejor que cualquiera de los misil balístico intercontinental existentes de Rusia. Se dice que puede lanzar simultáneamente 10 ojivas pesadas o 15 ligeras apuntadas independientemente, junto con señuelos y bloqueadores. También se supone que lleva el vehículo de deslizamiento hipersónico Avangard, una ojiva de maniobra de alta velocidad que es casi imposible de interceptar.
Además, el misil balístico intercontinental no tomará la ruta habitual hacia Estados Unidos sobre el Ártico o Europa, sino sobre el Polo Sur, donde no hay defensas estadounidenses. Pero el desarrollo del misil balístico intercontinental Sarmat no va muy bien, por decirlo menos. El año pasado, una prueba crucial del misil Sarmat resultó en un desastre catastrófico. Las imágenes satelitales revelan que el misil balístico intercontinental impactó cerca del sitio de lanzamiento, formando un cráter de 60 metros de ancho. Obviamente, eso no es a prueba de ojivas nucleares. De las 4 pruebas del misil Sarmat, solo una realizada en 2022 ha sido exitosa. Rusia enfrenta grandes obstáculos para fabricar este nuevo misil tras 12 años de desarrollo. El misil debía entrar en servicio en 2018. Actualmente, Putin afirma que el Sarmat ya está en servicio, pero esto sería sin precedentes considerando lo mal que ha sido probado. El misil Volvoda, que se suponía que iba a reemplazar, fue probado con éxito 36 veces antes de entrar en servicio. Así que claramente el gobierno ruso está desesperado, y hay muchas razones para esto. El sector de defensa encargado de fabricar y diseñar estos misiles está afectado por las sanciones internacionales. No pueden vender sus productos en el extranjero ni comprar componentes cruciales de Occidente. Para cosas como chips y maquinaria, estas empresas de defensa ahora dependen completamente de China. Debido a las sanciones, los fabricantes de misiles han sufrido un duro golpe económico y dependen cada vez más de la deuda para satisfacer las exigencias gubernamentales. Mientras tanto, la gran fuga de cerebros en Rusia ha provocado la partida de muchos ingenieros y grandes escaseces de mano de obra en la fabricación, afectando al sector de defensa. Estas cosas no son únicas para los fabricantes de misiles rusos. En general, la industria de defensa rusa se enfrenta a lo que se llama estancamiento de la innovación. Y uno de los peores campos para tener estancamiento de la innovación es la defensa de misiles. Esto rara vez se discute porque es muy difícil interceptar misiles balísticos, pero no es imposible, especialmente a medida que la tecnología mejora. En el pasado, Estados Unidos ha buscado obtener defensa de misiles para neutralizar la amenaza nuclear soviética. En 1983, el presidente Ronald Reagan lanzó la Iniciativa de Defensa Estratégica para intentar interceptar misiles balísticos. El Pentágono inició estudios sobre láseres, armas de rayos de partículas e interceptores espaciales. En broma, la gente empezó a llamarlo el programa Star Wars. Sin embargo, debido al alto costo y al fin de la Guerra Fría, eventualmente se redujo. Pero más de 4 décadas después, la tecnología está en un nivel completamente nuevo. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para construir una cúpula dorada con el fin de detectar y destruir misiles balísticos hipersónicos y de crucero. Si funciona, cambiaría el mundo. De repente, Rusia no podría amenazar a los Estados Unidos. Y si Rusia no desarrolla un sistema similar, Estados Unidos obtiene una ventaja estratégica sin paralelo. Existen argumentos sólidos sobre por qué la cúpula dorada podría funcionar en realidad. La cúpula dorada planea usar una constelación global de satélites e interceptores basados en el espacio en la órbita terrestre baja para interceptar misiles balísticos antes de que vayan a la reentrada. Esto ya se propuso en los años de Reagan, pero ahora es infinitamente más barato lograrlo. Todo gracias a SpaceX de Elon Musk. Aunque puede haber problemas políticos entre Trump y Musk en este momento, la ventaja estratégica es innegable. Con Falcon 9, el costo por kilogramo de carga útil a la órbita terrestre baja es de $2,000 a $4,000 aproximadamente. Eso no es nada comparado con los sistemas heredados. Con el transbordador espacial, el costo ajustado por inflación oscilaba entre $60,000 y $80,000. Esa es una gran diferencia, sobre todo cuando vas a lanzar miles de satélites para crear una red global de interceptores. En los 80, esto era muy costoso, pero ahora es viable y podría mejorar. Si el nuevo proyecto Starship funciona, cambia completamente el juego de los satélites. El cohete, enorme y completamente reutilizable, podría reducir el costo por kilogramo a solo $67. Pero SpaceX estima eso. Otras estimaciones más conservadoras lo valoran en alrededor de $200. Esto no solo hace viables los interceptores espaciales, sino que también los vuelve la opción más económica. La Agencia de Defensa de Misiles recibe un presupuesto anual de $11,000 millones principalmente para combatir naciones rebeldes como Corea del Norte e Irán. A este precio, Estados Unidos obtiene aproximadamente 44 interceptores terrestres y realmente se necesitan de 3 a 5 interceptores por misil balístico intercontinental para tener una alta probabilidad de derribo. Estados Unidos gasta miles de millones anualmente para defenderse de unos pocos misil balístico intercontinental. Con esos mismos miles de millones podrías lanzar cientos de interceptores basados en el espacio. Todo esto vuelve a Rusia.
Aunque no imposibilita un ataque ruso a Estados Unidos, ejerce gran presión sobre ellos, quizás la suficiente para quebrar al país. Para mantenerse al día con los interceptores estadounidenses, Rusia tendría que construir y mantener más misil balístico intercontinental, lo que costaría decenas o cientos de miles de millones de dólares. Y claramente Rusia no tiene el dinero para esto, ni la capacidad de producción. Además, si la cúpula dorada funciona como se planeó, será más barato para los Estados Unidos agregar interceptores que para Rusia agregar misil balístico intercontinental. Rusia no podrá sostenerse a largo plazo. Mientras tanto, Rusia puede olvidarse de hacer su propia cúpula dorada porque están quedando rápidamente atrás en el espacio. En 2024, Estados Unidos tuvo 145 intentos de lanzamiento orbital, China obtuvo 68, en cambio Rusia solo 17. Todos estos 17 lanzamientos son dirigidos por las empresas estatales en dificultades de Rusia como Roscosmos, que están subfinanciadas y rezagadas respecto al resto del mundo en términos de costo por lanzamiento. Y debido a que la industria privada está luchando en Rusia, es poco probable que surja una empresa al estilo de SpaceX allí. China tiene más oportunidades de imitar a Estados Unidos con interceptores espaciales, pero Rusia no puede depender totalmente de China para su defensa. En conclusión, recordemos que el poder nuclear ruso sigue siendo extremadamente peligroso. Pero el arsenal nuclear de Putin ya está deteriorándose, lentamente pero con seguridad. Con el tiempo, dejará de estar a la par de Estados Unidos en escala y sofisticación. Si la defensa de misiles funciona, podría ser el fin para las supuestamente invencibles armas rusas. Por lo tanto, a largo plazo, el arsenal nuclear ruso podría estar en declive. Para estar al día con estos temas, suscríbete. Gracias por ver.